Dice, ¿cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? Este hombre escribió un libro ya hace algún tiempo que se llamaba El rostro humano de la economía, o pretendía que la economía tuviera rostro humano. Y me pareció casi suplicante ese título, digamos, pero era porque efectivamente estaba en un tiempo en el cual no era precisamente el tiempo de este tipo de política. El fin de la historia del último hombre, porque él decía que a partir del año 90 Fukuyama. Y este hombre, bueno, pontificó esto que estamos diciendo y creo que fue la doctrina de los yanquis. Creo que con esto también se constituyó el neoliberalismo, ¿no? Después de las primeras dos crisis, fíjense ustedes cómo hay que hilar todas las cosas para poder entender. Con las dos crisis del petróleo, el año 73 y el año 74, fueron las primeras crisis con las que los árabes descubrieron el poder que tenían con el petróleo. Y consecuentemente a esto, el primer mundo se dio cuenta de la debilidad que tenía. Es cierto que tuvieron unos buenos años, sobre todo en la década del 80. La década del 80 se sabe que se llama la década perdida. Para la economía mundial fue una década mala. El crecimiento mundial fue malo, negativo a consecuencia de esto justamente. No recuerdo exactamente, pero digamos que de $10 el barril de petróleo se fue a 120. Imaginen ustedes toda la plata que significaría eso, el aumentar, que sea 10, 12 veces el valor de un producto, lo que significaría para los que tenían petróleo. Y yo creo que a partir de ahí comienza a cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces aparece esta necesidad, y los yanquis por algo son la potencia, y ellos escriben sus cosas y uno tiene que saber y administrarlas. Fíjense ustedes, una de las políticas actuales vigentes es algo que escribió Huntington, creo que se llama, y hablaba de la guerra de las culturas. En el periodo, al final de los 2000 aparece, no sé si en el 99 o en el 98, aparece este libro, el de Huntington, y aparece como que el enemigo es el árabe. Y el otro, en realidad, es porque alguien le había dicho a mi Thalia Gentry de que como que no se había entendido este tema de jefa y jefe de hogar, este tema de lo desnutrido, en fin, de los programas sociales, digamos, y que aparentemente lo que hace es generar vagos, o algo así fue la referencia. Entonces ella me había pedido si nosotros podíamos aclarar esto. Claramente esta situación aparece en un momento de crisis. Todo esto aparece en aquel momento en el que, particularmente el 2001 y el 2002, que era la receta hoy para Grecia y seguramente para mañana y pasado, a lo mejor para Portugal y para España, que es, no es más que recesión, desempleo, pobreza e indigencia. Esa sería la secuencia temporal, digamos, de cómo se van a ir produciendo las cosas. Y es lo que nos pasó a nosotros, no sé si se acuerdan. Y la única, reconocido por Mitchell, economista post-keynesiano, como dice, Lehman Brothers, cuando se vino a pique la economía mundial en el año 2008, septiembre del 2008. Fue la acusación del Congreso en su interpelación contra Richard Full, presidente de Lehman Brothers, que llevó a la quiebra a una empresa de 160 años, hablando de Lehman Brothers. El presidente de la comisión respectiva del Congreso, Henry Waxman, le mostró que había cobrado en los últimos años $500 millones
el que calificó de 3A, digamos, las condiciones del nombrado. Y a los 3 días se fue a pique. Pero no solo eso, sino que dice, además, que se había cubierto por si lo despedían con un paracaídas de oro, una cláusula en su contrato que en caso de ser obligado, que la empresa le obligara a despedir, debía pagarle 65 millones de dólares en el 2008. O sea, no sé cuántos años estuvo trabajando, pero ya había ganado en esa misma empresa 500 millones de dólares. Y no lo digo yo, lo dice Klingberg. Yo le decía a ellos que podíamos hacer una copia y repartirla. Porque es un resumen muy esclarecedor de lo que pasó en estos últimos 3 o 4 años. Y ratifica a él, desde su apreciación, digamos, de que algo que nosotros venimos diciendo, de que por el camino de la economía que conocíamos, la economía de Menem, la de Puerta, etc., no hay realmente, ni siquiera, en mi opinión, esperanza ni para la provincia ni para el país. Y hace un resumen de por qué esto es así. Podríamos estar un buen rato, podemos leer todo el artículo incluso. Yo sugiero que lo hagamos lo más pronto posible y el martes, con todo leído, bueno, que cada uno exprese qué es lo que le parece y también cuáles son sus interrogantes para saber justamente. Porque ratifica gran parte de lo que nosotros dijimos acá y nos pone en situación, en una elaboración dialéctica, digamos, ordenada, todo esto que decimos nosotros y en síntesis. Porque va a ser el camino. A mí no me cabe la menor duda, va a ser el camino. Y esto habla de otra economía que probablemente todavía uno no pueda decir, bueno, esta es la forma de la economía. Mitchell avanza y habla sobre la cosa que siempre fue la discusión con los neoliberales, el rol del Estado. ¿Cuánto debe ocupar el Estado? Y aquí está claramente lo que yo le decía con relación a lo que la Argentina hizo. Habla del plan jefe y jefa de hogar, pero ahora tiene otro nombre, creo que sea. ¿Jefe y jefa se llama ahora? No es lo mismo. Lo que se llamó el plan trabajar en algún momento. Seguro social. Dice Mitchell. William Mitchell. Le pregunta, ¿cómo se implementa un plan de creación de empleo como el que propone? Porque ¿qué es lo que dice? Que en las crisis tiene que haber todo lo contrario, obviamente, de esto que se está diciendo ahora, que ustedes lo habrán visto, lo sufrimos. En el año 2002, que fue por la rebaja de sueldo, la rebaja de sueldo tanto en activo como en pasivo, y todo ese proceso de regulación que no fue otra cosa que despedir gente. Que por ejemplo, Ferrocarriles Argentinos tenía creo que 150.000 empleados y hoy tiene 35, 36.000. Fíjense ustedes lo que pasó con Ferrocarriles. Más allá de si era deficitario o no. A mí me parece que es medio como mucho despedir más de 100 o alrededor de 120.000 trabajadores de una sola organización o empresa del Estado. Y ahí es donde tiene que ingerir el Estado. Lo que dice que tiene que Está claro que el ferrocarril en el mundo está sobreestado por el Estado. No hay un solo ferrocarril en el mundo, ni en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Alemania, por decir los países
como más capitalista, digamos, que efectivamente el ferrocarril está manejado por el Estado. El Estado maneja el ferrocarril y se come todo el déficit que tiene que comerse. Acá nosotros le decimos subsidio, ¿no? Porque si no, le puede contar yo estuve, ¿cuándo fue? En el 2001, antes de la crisis, cuando todo era de negocio todavía, 2001. El 1 a 1, sí. En Los Ángeles, para ir a hacer un trayecto, digamos, de la rotonda al Parque Paraguay. El colectivo costaba $2.50 en el año 2001. Probablemente ese era, digamos, un medio de transporte público no subsidiado, pero eran $2.50. Hoy es como que nosotros, digamos, sin la inflación mundial, digamos, hay inflación mundial también, no sé si ustedes saben que el dólar se devalúa naturalmente, entre comillas naturalmente, alrededor del 2 o el 3% anual. Así que podemos estar diciendo que hoy eso cuesta un 20 o 25% más, claramente, ¿no? O sea, estarían $3.60, $3.70. Es decir, es como que ustedes vayan a tomar el colectivo y digan, señor, usted tiene que pagar 15 más. ¿Se imaginan la dimensión de lo que hoy pagan por andar el colectivo y de lo que deberían pagar si no está subsidiado? Bueno, esto también habla un poco de esas cosas y que, bueno, le leo. Dice, ¿cómo se implementa un plan de creación de empleo como el que propone? No es nada raro ni imposible. Argentina ha sido algo muy... en la Argentina ha sido algo muy similar a lo que luego de su crisis, el plan Jefa y Jefa de Hogar, que fue una herramienta masiva y muy efectiva. Más allá de las críticas que se puede hacer vinculados en el salario que se pagaba y el alcance. Porque también el tema del salario es otro tema para hacer la comparación. Y después hay un artículo, para no ser un poco muy largo, donde habla del Fondo Monetario Internacional. A ver dónde está. Dicen concretamente que el Fondo Monetario Internacional son criminales. Dice, ha asesinado mucha gente y ha enviado a la pobreza a mucha gente y lo sigue haciendo. ¿Y saben para qué todo eso? Para que los ricos sean más ricos.